Todo esto busca que los contratistas independientes sean clasificados como empleados. ¿Ocurrirá? Ya vemos las respuestas oficiales de las empresas. ¿Qué dicen las compañías entonces? Bueno, y Luis, ¿a mí qué me interesa eso? Te va a interesar mucho luego de que veas algunas cosas que vamos a compartir acá. Business Insider lo detalla. Dice, la regla describe algunos factores para decidir si un trabajador es un empleado o un contratista independiente. Los factores incluyen, esa es la situación, el gobierno está tratando de que los trabajadores se clasifiquen como contratistas independientes bajo ciertas condiciones. En un futuro los conductores de delivery y rideshare serán empleados. Bueno, al parecer esto es lo que quiere el gobierno. Según nuevas leyes, normas que han venido surgiendo, han roto el celofán y todo esto busca que los contratistas independientes sean clasificados como empleados. ¿Ocurrirá? ¿Qué dicen las aplicaciones? ¿Qué va a pasar en un futuro en el que en el país nadie es contratista sino empleado? Bueno, de eso vamos a hablar en este video. Bueno, ¿qué dicen los artículos? Todo parte de un artículo de Reuters que rompió el celofán hace un par de días que tiene que ver con una regla del presidente Biden. Dice, presidente Biden presentará una regla para manipular la economía de los conductores. Vamos a leer un poquito de este artículo, un breve resumen, breves líneas. Dice, la administración del presidente Joe Biden publicará una regla que hará que sea más difícil para las empresas tratar a los trabajadores como contratistas independientes y en su lugar será pues más fácil tratarlos como empleados. Esto por supuesto causó ruido. La norma del Departamento del Trabajo requerirá que los trabajadores sean considerados empleados con derecho a más beneficios y protecciones legales. Esto es algo que va a impactar a nivel nacional y por eso se crea el ruido. La ley reemplaza una regulación de Donald Trump que destacaba que los trabajadores que poseen sus propios negocios o tienen la capacidad de trabajar para empresas competidoras pueden ser tratados como contratistas. Sin embargo, según Mark Friedman, vicepresidente de la Cámara de Comercio, con la nueva ley es posible que disminuya la flexibilidad de los trabajadores, lo que resultará en la pérdida de oportunidades de ganar dinero. Este fue el artículo de Reuters que empezó a generar ruido. Ahora sale un artículo de Business Insider hoy que está interesante, está muy bueno y tiene que ver con el detalle y si impacta o no a los contratistas independientes, pero además, ¿qué dicen las compañías de delivery? Ya vemos las respuestas oficiales de las empresas. ¿Qué dicen las compañías entonces? Bueno, empecemos con el artículo de Business Insider. Trabajadores no se verán afectados con la nueva regla de Biden. La mayoría de los trabajadores de trabajos de reparto no se verán afectados con esta regla federal. Todavía hay que estar al tanto, hay que estar conectados con la información porque todos los días surgen nuevas noticias, informaciones que pueden cambiarlo todo. Ahora, y Luis, ¿a mí qué me interesa eso? Te va a interesar mucho luego de que veas algunas cosas que vamos a compartir acá. De acuerdo a la nueva regla federal sobre si los conductores son empleados o contratistas, las empresas de entrega como DoorDash e Instacart aseguran que estos no se verán afectados. Estas fueron las declaraciones. Ahora, ¿cómo yo soy calificado contratista o empleado? ¿Quién dice si soy uno o lo otro? Bueno, Business Insider lo detalla. Dice, la regla describe algunos factores para decidir si un trabajador es un empleado o un contratista independiente. Los factores incluyen qué tan permanente es el trabajo. Y aquí nos preguntamos, ¿este trabajo de contratista independiente es permanente? ¿No es permanente? ¿Por cuánto tiempo lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Qué tan permanente es este trabajo? Si el trabajador ha invertido recursos o dinero en el trabajo. Usted ha invertido, bueno, uno invierte gasolina, uno invierte en hot bags, uno realiza inversiones, ¿no? Ahora, el grado de control que tiene un empleador sobre el trabajo de la persona, que hay un debate, porque, a ver, las empresas tienen un grado de control sobre nosotros si lo permitimos. ¿En qué sentido? Bueno, debo cumplir algunos horarios, los baches. Una vez acepto la orden, debo cumplir las políticas de privacidad de la empresa, pero siempre y cuando yo acepte o no. Entonces, hay un debate si las empresas me controlan o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pueden comentar con respecto a eso? Mi opinión es que te controlan siempre y cuando tú lo permites.
por ejemplo, con los programas como el Dasher Reward, el Top Dasher. Entonces tienes que estar trabajando y esperando órdenes y haciendo todo lo que las empresas te digan para poder calificar. Pero al final del día, creo que la decisión es tuya. Bien, y además tienes diversidad de opciones, diversidad de aplicaciones que te permiten trabajar. Si no trabajas en esta, trabajas en aquella. Si no trabajas en esta, trabajas en la otra. Entonces creo que la decisión final es tuya si te controlan o no. Pero, ¿qué opinan sobre este tema, no? Creo que el control es mental en este sentido. Don't let it control you. ¿Y qué tan esencial es el trabajo para el negocio de la empresa? Bueno, aquí es súper esencial, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Nosotros somos esenciales para estas compañías y es lo que han venido buscando estas empresas, que nosotros los seres humanos no seamos esenciales utilizando los drones y los carritos. Ahora, el artículo continúa diciendo lo siguiente. Está previsto que la norma entre en vigor en marzo, pero las empresas que dependen de los trabajadores autónomos para realizar entregas dicen que no necesitarán hacer ningún cambio. La empresa DoorDash emitió un comunicado en el que asevera que no hará cambios en su negocio a partir de esta nueva norma y aseguró que los Dashers están debidamente clasificados como contratistas independientes. Aquí en la página de DoorDash, bueno, se extiende la información y vamos a dejarla en la descripción de este video. Hoy el Departamento del Trabajo finalizó una nueva regla aplicable en una amplia gama de industrias que proporciona su enfoque para la clasificación de los trabajadores bajo la Ley Federal de Normas Laborales Justas. Confiamos en que los Dashers estén clasificados adecuadamente como contratistas independientes y no anticipamos que esta regla cause cambios en nuestro negocio. Esto es lo que dice DoorDash con respecto a eso, que no va a haber cambio de momento, no hay ninguna situación que va a afectar a los Dashers de momento. Ahora, Instacart también se pronunció a través de un portavoz, destacó que la norma no reclasifica a ningún trabajador, solo proporciona una guía de interpretación para determinar el estatus de los trabajadores. Uber también se pronunció en su página web, en su newsroom. Podemos leer la declaración sobre la regla de clasificación de trabajadores del Departamento del Trabajo, lo que opina esta empresa. Comentaron y afirmaron que la regla no va a cambiar materialmente la ley bajo la cual operan y no afectará a la clasificación de los más de 1 millón de estadounidenses que acuden a Uber para ganar dinero de forma flexible. Por su parte, Grubhub, también a través de comunicados, dijo que no anticipan impactos inmediatamente, pero las nuevas directrices podrían generar una incertidumbre significativa para millones de propietarios de empresas y empresarios. Eso es lo que dice Grubhub y en efecto se generó incertidumbre. Mucha gente está enviándome el artículo: Luis, ¿qué está pasando? Ahora vamos a ser clasificados como empleados, no como contratistas independientes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el gobierno quiere que los contratistas independientes sean clasificados como empleados? Bueno, dos respuestas, dos opciones vienen a mi mente. La primera, impuestos. Tiene que ver con impuestos y tiene que ver con el tema de que las empresas paguen más al IRS. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Y lo segundo tiene que ver con el tema del empleo. Poder, digamos, transmitir que el tema del empleo está cubierto. ¿Será por allí que va este tema? No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué el gobierno quiere que las empresas cataloguen a los contratistas independientes como empleados? Comenten, voy a estar leyéndoles. Ahora, ¿qué pasaría si estas normas, si estas leyes en un futuro cercano, porque esto está haciendo mucho ruido y cuando el río suena es porque piedras traen, qué pasaría si el día de mañana se obliga a las empresas a que clasifiquen a los drivers como empleados? Bueno, vamos a irnos a los ejemplos más cercanos, como es el caso de Nueva York. ¿Qué ocurre en Nueva York? Bueno, le están exigiendo a las compañías que le paguen un mínimo por hora a los drivers. ¿Y qué hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué respondieron las compañías? Bueno, ellos se ajustaron a estas situaciones. Nuevamente el debate entre si conviene o no. Algunos drivers dicen que conviene, otros drivers dicen que no. Pero, ¿cuál fue la respuesta de estas compañías? Ok, bueno, el pago mínimo, ustedes lo quieren, se los voy a dar, pero a través de ciertas condiciones. Como por ejemplo, menos drivers. Y estos drivers que logran entrar a trabajar es como el que primero llega, entra. Y entonces, para poder trabajar, necesitas clasificar, necesitas métricas, o sea, más aceptación. En ese sentido,
tengo menos drivers que hacen más órdenes para poder trabajar. Esa es la consecuencia inmediata. Lo otro es que los precios que ven los clientes se ven más bajos. ¿Por qué? Porque ahora te mueven en Nueva York la propina, la opción de propina hasta el final de la orden, lo que genera una idea de economía en el cliente. Entonces, si eso ocurre a nivel nacional, ¿cuál va a ser el impacto inicial? Las propinas. Inmediatamente el impacto va a ser sobre las propinas. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Qué opinan? Entonces, también está la información que se le da a los drivers en cada orden, porque los drivers están trabajando a ciegas. Y unos dicen, bueno, sí trabajo a ciegas, pero genero un dinero seguro. Claro, pero para poder generar ese dinero seguro, ¿qué tienes que hacer a cambio? Comenten. Entonces, ese es, digamos, a modo de conclusión, esa es la situación. El gobierno está tratando de que los trabajadores se clasifiquen como contratistas independientes bajo ciertas condiciones. Las compañías como DoorDash, Uber, Grubhub manifiestan que esas condiciones no los afectan a ellos. Por ende, nosotros continuamos de momento siendo contratistas independientes, pero eso puede cambiar en el futuro. ¿Y qué pasaría si eso ocurriera? Bueno, situaciones como la que está pasando en Nueva York, porque lo que pasa en California es diferente. Yo no lo veo... la circunstancia de Nueva York no la veo parecida a la de California. La de California tiene que ver con un ajuste, pero al final del día hay una diferencia entre lo que pasa en Nueva York y lo que pasa en California. Los voy a leer. Este video es con la intención de decirles, no somos de momento clasificados como empleados. Sin embargo, ¿estaría usted a favor de eso o no? Le leemos. Seguimos conectados.